Bueno, permítanme ustedes, voy a leer otra versión de lo que ya se compartió. Es un texto que está allí en Juan, capítulo 12. A ver, ahí sí, perfecto. Ahí está en versión NBI. ¿Se lee bien? ¿Sí? Perfecto. Estamos tratando de asegurarnos de eso. Bien, voy a leerlo nuevamente. Dice así. Al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo mientras gritaban a voz en cuello, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él. Como dice la Escritura, no temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. Al principio, sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. La gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos de los que se habían enterado de la señal milagrosa realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí, como pueden ver, así no hemos logrado nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Oremos al Señor y pedimos dirección. Señor, humildemente estamos delante de tu presencia en esta mañana para glorificarte, Señor, para pedir que seas tú con tu Espíritu Santo el que nos dirija en la reflexión de tu palabra. Que en esta hora, Padre, te encuentres en nosotros un corazón humilde, dispuesto a escuchar tu voz. Que podamos reflexionar, Señor amado, en lo que tú quieres para nuestra vida. Entendiendo, Señor, que hay cosas que están bien, pero tal vez, Señor, también hay cosas que deben ser corregidas. Y en esta hora, delante de tu presencia está nuestra vida, para que seas tú quien nos escudriñe, Señor, y nos vaya guiando para que tu palabra sea viva y eficaz en nosotros. Muchas gracias, Padre, te damos en esta mañana por todas tus bendiciones. Gracias, Padre. Honramos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, este es un pasaje emblemático, ¿cierto? La entrada triunfal, como dice el texto, de Jesús en Jerusalén. Sin embargo, hay que tener algunos recaudos, como por ejemplo que el título no es en sí algo inspirado, sino que se puso mucho más adelante en la historia para tratar de identificar y que las historias estuviesen más ordenaditas. Originalmente era solamente un escrito, ¿no? Así es que la entrada triunfal o ese concepto es algo que es más avanzado en la historia y no responde necesariamente a ese contexto histórico. De hecho, lo más probable es que la mayoría de las personas que experimentaron esa situación no lo vieran necesariamente como una entrada triunfal o al menos no lo entendían a cabalidad. Bien, nosotros entonces hoy tenemos la perspectiva de las personas que hemos visto, no solo y entendido y creído a través de la historia la muerte de Jesucristo, sino que también su resurrección. Así es que nuestra interpretación hoy es desde la perspectiva de cristianos que han recibido al Cristo vivo y real que habita en nosotros. ¿Amén? ¿Sí? Bien, entonces desde esa perspectiva analizamos el texto. Bien, miren, este pasaje es interesante porque aparecen muchas personas en la escena, aparecen distintos grupos sociales, religiosos, y todos tienen una opinión respecto de quién es Jesús. Ninguno de ellos tiene una opinión completa. Algunos de ellos tienen una opinión tal vez un poquito más trabajada porque han tenido una experiencia personal con Jesús. Pero muchos otros lo están conociendo, para otros es la noticia del momento. Algunos se encuentran con la muchedumbre o la multitud en ese lugar. Por lo tanto, el concepto de Jesús para unos es un poquito más avanzado y para otros es algo totalmente novedoso. Cada uno de los grupos intenta generar un tipo de propuesta o de definición de la persona de Jesús. Y ese elemento es tremendamente importante porque tiene que ver con un hecho fundamental, ¿sí? Dios trazó sus planes para la vida del ser humano y los trazó afirmados en la persona de Jesucristo. Él es la roca, ¿cierto? Él es la roca. Por lo tanto, entender correctamente a la persona de Jesús es entonces entender correctamente los planes del Señor. Por eso tenemos que comprender a Cristo y así comprendemos los planes del Señor. Y de alguna forma este pasaje nos ayuda en ese sentido. Quiero decir que a través de la historia muchas personas han cuestionado la existencia de Jesús, ¿sí? Hay cuestionamiento histórico
Está la hipótesis del mito. Jesús fue un mito solamente. Bien, nunca existió. Algunos dicen que sí existió, pero no está relacionado con el cristianismo ni con los relatos de los evangelios. Otros afirman que el Nuevo Testamento no tiene valor histórico y por lo tanto creer en la existencia de Jesús sería algo totalmente equivocado porque no tiene sustento escritural. Otros afirman que no hay referencias no cristianas a su existencia. Es decir, que hubiesen otros textos históricos que hablen de la existencia de Jesús aparte de los evangelios. Y como algunos dicen que los evangelios fueron escritos de forma muy intencionada por los seguidores de Jesús, no tendrían tampoco un valor que sustente la existencia de Jesús. Entonces, el cuestionamiento a la persona de Jesús, a la existencia de Jesús, es algo que ha estado allí en tela de juicio a través de la historia. Por lo mismo, algunos afirman que los relatos bíblicos son solamente ficticios. ¿Bien? Además, se agrega este elemento. Los acontecimientos sobrenaturales de la vida de Jesús, ¿cierto?, no pueden ser reconstruidos usando métodos empíricos, dicen algunos. ¿Bien? Y como el conocimiento hoy se valida en base a los métodos empíricos, entonces algunos dicen no tiene sustento histórico. ¿Bien? Así que tenemos una problemática que nos ha planteado la historia fundamentalmente desde el siglo XVIII, XIX en adelante, que hoy día se ha exacerbado mucho, sobre todo pensando en lo que entendemos que es la hermenéutica más radical. ¿Bien? Es decir, la intención de interpretar el texto bíblico, pero hacerlo cada vez más acentuado en aquel que interpreta, en el hermeneuta y no en el texto. Antiguamente el texto tenía más peso y se le consideraba de valor absoluto y objetivo. Hoy en día eso perdió peso a raíz de esto que le estoy comentando. Por lo tanto, para las hermeneutas, para los intérpretes de hoy, ¿qué es más importante? El texto ya no es importante. Importa quién lo interpreta. ¿Cuál es el problema con eso? El problema es que pueden haber tantas interpretaciones como intérpretes. ¿Ven? Y por eso tenemos hoy un mundo donde la verdad se volvió relativa y depende de la opinión de cada quien o de la interpretación de cada quien. Así es que Jesucristo, que en algún momento era un valor histórico irrefutable, hoy se ha vuelto alguien dudoso. Y depende del intérprete, va a ser más o menos dudoso. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Algunos métodos de investigación. Miren, en 1778 surgió lo que se conoce como la crítica bíblica o textual. ¿De qué se trata eso? Busca analizar la consistencia interna del texto bíblico. ¿Ven? ¿Es realmente consistente? Se comenzó a cuestionar, a revisar el texto, pero al menos se valoraba el texto como tal, se investigaba desde allí. Comenzaron a surgir algunos elementos interesantes. Jefferson, que fue el tercer presidente de los Estados Unidos, él creó lo que se llamaba la Biblia de Jefferson. ¿Qué hizo? Él dijo, para poder entender a la persona de Jesús, lo que vamos a hacer es sacar todos los elementos sobrenaturales y que no tengan una explicación lógica de su vida. Entonces él creó como un manual de ética y moralidad de Jesucristo. ¿Qué hizo? Tomó los evangelios y con una navaja, literalmente, comenzó a cortar todos aquellos pedacitos que en realidad hablasen de algún tipo de milagro, algo sobrenatural. ¿Sí? Así es que él dijo, una vez que saquemos todo esto, nos queda el Jesús verdadero, el Jesús ético, el Jesús moral. Pero, ¿será ese todo el Jesús que nos muestra la Biblia? Entonces la crítica textual comenzó a trabajar en eso y gente como Jefferson lo aplicó de esa forma. En 1919 surgió lo que se conoce como la crítica de la forma, es decir, trazar la historia del material bíblico antes de que fuera escrito. Tenemos que entender, dijeron algunos, cómo llegó, ¿cierto?, este material para conformar, por ejemplo, los evangelios y la historia de Jesús. Se generó una crítica en ese sentido, cada vez más acentuada. Y la última, en 1948, lo que se conoce como la crítica de la redacción. Es decir, afirma que el redactor moldea la narrativa para expresar sus propias perspectivas. Entonces, ellos decían básicamente que la vida de Jesús fue moldeada por sus seguidores. Ellos crearon una historia para hacerla accesible a sí mismos y para justificar su propio camino de fe. ¿Ven? Entonces tenemos tres grandes elementos de crítica. En algún momento de la historia se habla de la alta crítica y entonces se comienza a perder la validación
de la historia de Jesús, de la vida de Jesús, y muchos comienzan a decir entonces Jesús es simplemente un mito. Jesús simplemente es algo ficticio. ¿Ven? Algunas conclusiones. Bueno, yo puedo darle algunos argumentos. Después vamos a ver si son válidos o no, si les sirven o no, ¿no? Vamos a ver eso. Pero bueno, algunos dijeron hay que analizar esta situación. Vamos a aplicarle el criterio de la dificultad. ¿Bien? Es decir, algunos dicen es difícil que Jesús sea ficticio porque los cristianos no hubiesen inventado la muerte tan vergonzosa de su líder. Un argumento, el criterio de la dificultad. ¿Ven? Otros hablaron del criterio del testimonio múltiple. Sí, hay algunos elementos en la historia que hablan de la existencia de Jesús fuera de los textos bíblicos, como los escritos de Tácito y los escritos de Flavio Josefo, el gran historiador del primer siglo. ¿Ven? El criterio de la coherencia, es decir, que se ajusta con otros elementos históricos a través de los descubrimientos de la arqueología. Por ejemplo, se ha ido verificando que la historia bíblica es verdadera. ¿Ven? O sea, tiene un sustento en elementos que pueden ser probados. Así que el criterio de la coherencia, los textos bíblicos son coherentes con la historia, con el desarrollo de la arqueología, con la geografía, por ejemplo. Hay pueblos que no se pensaba que no existían y se han ido descubriendo en la medida que pasan los años. ¿Bien? Y por último, el criterio del rechazo, es decir, que no es discutido por las fuentes antiguas. Las fuentes antiguas no discuten con la realidad del cristianismo y con la persona de Jesús. No discuten respecto de lo que es su existencia. Así es que, sí, podemos dar algunos elementos. Y hay al menos dos cosas de las que los historiadores hoy están totalmente seguros. Además del hecho de que Jesús sí existió, eso ya es reconocido como un hecho histórico, el bautismo de Jesús estaba bastante aceptado históricamente y la crucifixión también. ¿Ven? No estoy hablando del pueblo cristiano, estoy hablando de la gente, ¿cierto?, que analiza esto desde una perspectiva no cristiana. Ellos mismos están seguros de que estos hechos son históricos y son reales. ¿Bien? Pero, ¿es eso el todo? ¿Eso basta para decir quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y la Biblia nos hace preguntarnos eso. Muchas personas haciendo todo este análisis que yo brevemente he resumido, dicen, bueno, él simplemente era un profeta apocalíptico, alguien que hablaba del final de los tiempos y que hablaba, ¿cierto?, del juicio de Dios. Otros llegaron a la conclusión de que era un buen maestro. ¿Eso? Así lo aceptan como un buen maestro. Otros, esto está en un libro, en varios libros de hecho, un lunático guía de lunáticos. ¿Sí? Claro. Hay varios libros que hablan de esto, como conclusión, ¿no? Un líder político y un reformador social. No sé si han escuchado esas expresiones como el Cristo social, ¿cierto? Claro, sí. Miren, de cierta forma tal vez muchas de estas cosas tienen algo que ver con la realidad, pero todas ellas tienen un problema. Plantean un reduccionismo de quién es Jesucristo. Este no es el Cristo total. Y ninguno de estos elementos representa todo lo que la Biblia dice respecto de la persona de Jesús. Entonces volvemos a la historia que leímos a un comienzo. Miren los relatos de la entrada triunfal que nos van a ayudar a mirar cómo desde aquel mismo instante se generaban distintas miradas respecto de quién era Jesús. Están en Mateo 21, está en Marcos, está en Lucas y está en Juan. Porque esta historia de la entrada triunfal está, ¿cierto?, es transversal en los evangelios. Así es que si miramos, por ejemplo, en Mateo, la multitud que está allí, ahí dice ahí personas de la multitud que dicen, este es el profeta de Nazaret. ¿Ven? Una opinión, el profeta de Nazaret. Inmediatamente allí, después de que realiza la entrada triunfal, se produce la expulsión de los comerciantes. ¿Sí? Aquí yo no puse las palabras de los comerciantes porque no dice literalmente qué pensaban ellos. ¿Qué creen ustedes que pensaban los comerciantes cuando Jesús hizo lo que hizo? ¿Qué opinión tenían acerca de él? Probablemente palabras irreproducibles, ¿cierto?, en un ambiente santo. ¿Ven? Los comerciantes expulsados del templo también tenían su opinión. Habían ciegos y cojos que llegaron y que fueron sanados. ¿Cuál habrá sido la opinión de ellos? En esta misma escena,
perdón, falta ahí la J, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Ahí sí nos dice lo que pensaban ellos, dice el texto que estaban indignados. Esa es la mirada que tenían ellos de Jesús en ese instante. Gente indignada por lo que Jesús estaba haciendo. Y habían unos niños también. Me encanta esta parte porque mientras toda la gente adulta discute, reclama, están indignados, les molesta a Jesús, aparecen los niños, y así dice literalmente, y unos niños en el templo gritaban y decían, Hosana al Hijo de David. Qué hermoso, ¿no? Dios dijo que Él también se revelaba por medio de los niños, ¿cierto? Y esta es como una expresión muy linda de ese detalle. En medio de tanto caos y de tantas malas opiniones acerca de Jesús, los niños dicen quién es Él. En Marcos estaban los dueños del burrito. Claro, aparece el burrito en la historia, no lo vamos a dejar fuera, ¿cierto? Ahí me sorprende esa historia porque a uno lo puede pasar desapercibido, ¿no? Pero para ellos también generó una opinión lo que Jesús hizo. De hecho, Jesús les dice, miren, vayan, ¿cierto? Un poquito más adelante, va a haber un burrito amarrado ahí en una cerca, ustedes simplemente lo sacan. Es muy rara la historia. Saquen el burrito, ¿cierto? Lo desatan y lo traen. Y si alguien les pregunta, dígale que el Señor lo necesita. Qué sencillo. Entonces, ellos van, dos apóstoles van y desatan el burrito, lo están desatando y aparecen los dueños. De hecho, uno dice que están los dueños. Y uno de los dueños dice, ¿y qué te pasa con el burrito? No, dice así, no. ¿Sí? Pero dicen, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Por qué lo estás desatando? ¿Por qué te estás llevando el burrito? Y ellos le dicen simplemente porque el Señor lo necesita. Y lo increíble de la historia es que eso es suficiente para esas personas. No sabemos qué tipo de relación existía detrás de eso con Jesús. Solamente esa frase bastó para que ellos dijeran, no, llévatelo. ¿Ven? Y se lo lleva. Entonces, los dueños del burrito también tenían una opinión de Jesús. ¿Ven? Personas anónimas que caminaban adelante y detrás de Jesús. Dice que había una multitud que adelante levantaba palmas y gritaba, atrás de Jesús también, como un tipo de procesión. ¿Qué opinión tenían ellos? Algunos hablan de él tal vez como un líder político, ¿cierto? Esa expectativa mesiánica que generaba la venida del rey. En Lucas dice que los discípulos estaban entusiasmados, no todos, algunos, que cuando vieron que él venía bajando, ¿cierto?, el monte de los olivos, dice el texto así, se entusiasmaron y comenzaron a gritar y a animar a la gente. Bueno, y también habían fariseos y el texto dice que estaban molestos por lo que estaba ocurriendo. Antes hablaba de los jefes de los sacerdotes, de los maestros de la ley, ahora incluye a los fariseos. Toda la cúpula religiosa está molesta por distintos motivos. Los dirigentes del pueblo, dice ahí, querían matarlo. ¿Cuántas opiniones llevamos acá? ¿12, 13, 14? ¿Ves? Los dirigentes querían matarlo, dice, literalmente. Y en Juan, dice que había personas que habían estado en la cena en Betania la noche previa. ¿Recuerdan que hay una cena que lo invitan a Jesús? Ellos habían estado en esa cena, invitados en esa cena, también estaban allí. Tenían una opinión respecto de Jesús. Habían discípulos que no entendían qué pasaba, dice el texto. Siempre hay gente así, ¿no? ¿Sí? No saben qué pasa. Están viendo delante los ojos, pero no saben cómo interpretar las cosas, no saben qué pasa. Bueno, dice ahí literalmente también hay discípulos que no entendían qué pasaba. Y personas que habían estado en la resurrección de Lázaro. Miren, ¿recuerdan? Un poquito antes, la resurrección de Lázaro. Habían personas también que habían... ¿Cuál sería la opinión de ellos respecto de Jesús? Muchos que se habían enterado de la resurrección de Lázaro llegaron allí. ¿Por qué creen ustedes que llegaron allí? Dice la gente que estaban también muy animados por el poder milagroso de Jesús. ¿Sería eso? ¿Sería ellos estaban viendo al Jesús total o simplemente estaban viendo a un sanador que les podía dar un beneficio? ¿Ven? Habían griegos, prosélitos judíos, seguidores, no eran judíos, eran seguidores, iban al templo a adorar. Así que, miren ustedes, esta diversidad de personas que está presente en esta, y me faltó uno todavía, un grupo que son los romanos, por ahí al lado estaba la fortaleza Antonia, así que habían seguramente soldados romanos custodiando el acceso a la ciudad. ¿Qué pensaban los romanos cuando miraban esto? Siempre me llama la atención eso, porque ellos estaban acostumbrados a ser, ¿cierto?, como imperio, vencedores, sabían quién era un rey, y de repente ven
a la gente que grita y dice, aquí viene el rey. Y entra un hombre montado en un burrito, hermano. ¿Qué cree que pensaron los romanos en ese momento? La burla, ¿cierto? Estos no tienen idea qué significa ser un rey. ¿Ven? Distintas miradas. Ese evento tan precioso que es la entrada de Jesús en Jerusalén obedece a un cumplimiento específico de la profecía en Zacarías 9:9. Dice allí, alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro, en un burrito, cría de asna. Es literalmente el cumplimiento de la profecía de Zacarías. ¿Ven? Ahí está, miren. A ver si se ve algo. Voy a usar esto. Me dijeron que tenía... ¿Se ve? ¿Sí? Ya, qué bueno. Ahí está Betfagé, Betania, cerquita. Ahí está Jerusalén. Y ahí está la puerta por donde entró Jesús, que es esa puerta de allí. Conocida como la puerta de la misericordia. Hoy en día la puerta dorada. Tuvo distintos nombres a través de la historia, pero por allí se entraba directo a la explanada del templo. Muy probablemente esa puerta, que hoy en día está cerrada, existe, está como tapiada, al entrar se veía directamente el templo. Por ahí entra en cumplimiento de la profecía. Hosana, dice la gente. Hosana, dicen los niños. Hosana, dice Zacarías. Hosana es una petición. Incluye un elemento que tiene que ver con el tiempo y tiene un énfasis. ¿Bien? Petición, claro. Sálvanos significa. Libéranos. Esa es la expresión de Hosana, una palabra compuesta en hebreo que después se tradujo también al griego. ¿Sí? Sálvanos, libéranos. Pero la gente, algunos lo decían con un criterio social, otros con un criterio político, otros interesados en todo el pueblo, otros interesados simplemente en sí mismos. ¿Quién lo dice de manera absoluta y realmente subyugada, entendiendo que la salvación del Señor también considera y necesita que quien pide esa salvación se someta totalmente con su vida delante de Él? Todos piden, todos quieren algo, nadie quiere dar algo. Todos quieren que el Señor responda a sus necesidades, pero nadie quiere subyugar el corazón delante del Señor. Todos quieren la bendición y el beneficio, pero ninguno quiere arrepentirse. Todos piden, todos exigen. Me pregunto, ¿de qué grupo hubiésemos sido nosotros si hubiésemos estado ahí? ¿Cuál hubiese sido nuestro lugar? Hoy tenemos más conocimiento que ellos, pero a veces tiendo a pensar que volvemos a replicar ciertos males, ¿cierto? Bueno, el tiempo, Hosana, significa sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Y el énfasis es, te lo rogamos. No es una exigencia, sino que es más bien un ruego delante del Señor. Hosana, Señor, sálvanos ahora, libéranos ahora, te rogamos que nos salves. Esa es la expresión. Y creo que la profecía de Zacarías, los niños que cantan esto y lo dicen, ¿cierto? Y algunas personas que probablemente lo dicen con el corazón, están efectivamente apuntando hacia dónde va esta historia. Señor, te ruego que me salves, que me des salvación. Te necesito solamente a ti. Hosana, Señor, lo cantamos recién. Hosana, Señor, sálvame, libérame. Miren, cuando avanza el texto de Juan, llega a una instancia preciosa, porque uno dice, bueno, ¿Jesús va a dejar esto en el aire? ¿Va a dejar que las personas definan, que todos los que están ahí definan quién es Él o lo que Él hace? Y la historia es hermosa porque Jesús no lo hace. Jesús, de hecho, da a entender quién es Él. Y dice así, miren, en Juan 14, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino
que lleva a donde voy. Miren lo que dice Tomás. No, Señor, no lo conocemos. ¿Ven? No tenemos ni idea de a dónde vas, dice esta versión. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Una respuesta honesta también, ¿cierto? Y qué bueno que la hizo, porque eso nos ayuda a nosotros a escuchar la respuesta del Señor. Si Tomás no hace esa pregunta, ¿ven? Y Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si a alguno le quedó una duda, si en esta multitud no había una definición correcta de mi persona, dice Jesucristo, esta es la realidad, esta es la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Es eso Jesús, querido hermano? Es la definición del mismo, es la respuesta del mismo Cristo frente a las dudas que puedan surgir desde el corazón del ser humano. Mire, nosotros podemos participar de las investigaciones, de las críticas textuales, de todo lo que yo les mostré antes, ¿cierto? Claro, en eso se ha ido la teología también, la filosofía también, ¿cierto? A veces en cuestionar la realidad de quién es Jesús, pero sinceramente, querido hermano, todo ese tipo de críticas que intentan a veces desprestigiar a la persona de Jesucristo, ¿tienen algún sentido para personas en quienes Cristo ha actuado en su corazón? No tienen ningún peso, diría yo. Porque más allá de lo que la crítica textual puede decir, o la alta crítica en otras áreas, o esta búsqueda del Jesús histórico, tantos conceptos que van surgiendo a través de la historia, muy válidos para todos quienes quieran estudiarlo, realmente alguno de ellos puede menoscabar o puede socavar la persona de Jesucristo y a este Cristo amado que nos ha dado salvación. No puede, no tiene ese poder. Me quedo con la palabra de Jesús, me quedo con lo que Él dijo. Y Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Es eso suficiente para usted, hermano? Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Entonces, dice Él, si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Las dudas persisten. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí, han visto al Padre. ¿Ves? La definición de la deidad de Jesús. Muchas personas cometen el error hoy, y hablo incluso de personas cristianas, de desarrollar un reduccionismo de la persona de Jesucristo. Se enfocan tanto en la humanidad y en las necesidades de las personas que dejan de entender que Jesucristo es Dios encarnado y que solamente Él es el camino y solamente Él es la verdad y solamente Él es la vida. ¿Es eso suficiente para nosotros? Bueno, entonces yo voy a hacer una prueba con ustedes ahora. ¿Bien? ¿Qué decía el primer slide? No vamos a hablar. ¿Sí? Una prueba. Miren, ¿qué dirían ustedes si yo les pregunto, ¿quién dicen ustedes que soy? ¿Recuerdan esa pregunta? Un apóstol respondió. ¿Qué dijo él? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Miren, fue una pregunta que Jesús le hizo a los que lo seguían, ¿cierto? Bueno, ¿quién dicen ustedes? El mundo tiene muchas opiniones, dice Jesús, ¿cierto? Pero ustedes, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Y él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, muy bien, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Quiere decir, no te lo reveló tu capacidad humana, no te lo reveló ningún ser humano, te lo reveló mi Padre que está en el cielo, dice Jesucristo. Sí, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si yo les preguntara, esta es la última pregunta, ¿no? Y si les preguntara lo siguiente, o más bien los interpelara, ¿no? Como Jesús lo hizo en algún momento. Jesús interpeló y le dijo, los demás se fueron. Los demás se fueron. ¿Ustedes se quieren ir también? ¿Se acuerda alguien que respondieron? ¿Los discípulos? ¿A quién? ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna.
los discípulos aprendieron a definir correctamente a Jesús. Sí, queridos hermanos, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Es Dios encarnado. Él y solamente Él es el centro de la historia. Solamente Él es la respuesta a toda la realidad y a todas las carencias del ser humano. Solamente en Él hay verdadera salvación. Jesús se muestra claramente como quien es. Y entonces le está diciendo a las personas, no se confundan con las opiniones que surgen todo el tiempo, porque van a seguir surgiendo opiniones, queridos hermanos, y cada vez más críticas hacia la persona de Jesús, hacia la palabra de Dios, hacia Dios mismo. Pero los que creemos, los que hemos visto la mano del Señor, ¿vamos a seguir caminando con Él? No hubo tanta convicción, parece. Los que creemos en Él, ¿vamos a seguir caminando con Él? De eso se trata la historia. Dudas, incertidumbres, menoscabo de Jesús y su palabra van a surgir a través de la historia con mucha mayor intensidad. Créame, esto cada vez va a ser peor, porque los enemigos del Señor no están solamente fuera, muchas veces también están dentro. ¿Ven? La palabra del Señor dice que también hay lobos vestidos de oveja, falsos maestros, falsos cristos. Nos describe así la realidad de los últimos tiempos. En medio de toda esa vorágine y de las malas opiniones o aquellas opiniones que intentan ocultar quién es Jesucristo, queridos hermanos, que los que hemos recibido la gracia del Señor para salvación, mantengamos en alto el nombre de Cristo. Que el Señor encuentre en nosotros seguidores fieles, personas que lo amen y que sean capaces de decir, no importa lo que diga el mundo, yo creo que Cristo es el camino, la verdad y la vida. No puedo ir a ningún otro lugar porque solamente en Él hay palabras de vida eterna. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A Él lo sirvo, a Él lo amo, a Él le debo mi vida y a Él le serviré hasta el último momento de mi vida. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor y damos gracias por su palabra. Señor, estamos delante de ti en esta hora. Agradecidos, Padre, por tu bendita palabra que nos instruye y nos ayuda a comprender profundamente quién eres tú, Señor. Padre, escuchamos las voces del mundo que intentan socavar a la persona de Jesucristo, pero creemos, porque tu palabra lo dice y porque Jesucristo, tu Espíritu Santo han obrado de una manera especial en nuestra vida, que Cristo es real, que Cristo vive en nosotros, que Cristo vive en nuestros corazones, que Cristo amado hoy sigue reinando. Creemos profundamente que servimos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Te glorificamos en esta hora, Señor amado, y te pedimos en el nombre de Jesús que hagas de nosotros personas valientes, personas que hablen, Señor amado, de Cristo, personas que no resten su voz ni su vida al servicio de Jesucristo. Señor amado, que el resto del mundo no encuentre en nosotros ambigüedades respecto de la persona de Jesús, que ninguno de nosotros reduzca a la persona de Jesús a una simple definición personal. Hoy creemos por tu palabra y esperamos cada día de nuestra vida seguir creyendo esto. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Gracias, Señor, gracias por tu bendita misericordia que nos alienta y nos sostiene en todo tiempo. Honramos tu nombre, en el nombre precioso de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amén.